Quiero empezar haciéndoos una pregunta. ¿Quién es más puntual y organizado? ¿Y a quién se le da mejor la tecnología? Todos tenemos sesgos. Los sesgos son decisiones subconscientes que nuestro cerebro toma a partir de una primera impresión. Y como todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro y todo lo que tiene que ver con la supervivencia sucede de manera subconsciente. Nuestro cerebro es una máquina diseñada para sobrevivir. Y si hemos llegado hasta aquí es por esa colección de estrategias automatizadas a nivel subconsciente que permiten que sobrevivamos en entornos adversos. Y aquí es donde vienen los sesgos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro recibe hasta 40 millones de estímulos de manera simultánea. Y nuestra corteza prefrontal, el pensamiento consciente, no es capaz de manejar más de, depende de la persona, 7, 8, 9 ideas a la vez. Toda esa monitorización continua del entorno, de ver qué es peligroso y qué es productivo, se produce a nivel subconsciente. Nuestro cerebro está continuamente categorizando las cosas en seguras y peligrosas. Entonces, en esta biblioteca, nuestro cerebro, a lo largo de los miles de años, hizo una asociación. Y la asociación es que lo que se parece a mí es seguro, lo que es distinto a mí es peligroso. Nuestro cerebro no busca la verdad ni busca la justicia, busca la supervivencia. Por eso no somos inclusivos por naturaleza. Pero eso no significa que no podamos serlo. Porque igual que si yo necesito ir al servicio ahora porque tengo ese instinto primario, me puedo aguantar un ratito a terminar la conferencia, o si me muero de hambre y veo unas pizzas, soy capaz de controlarme, y un perro no, como ser humano tengo la capacidad de trascender lo inconsciente y evitar que esos sesgos se conviertan en prejuicios. Vamos a ver ejemplos de sesgos. Los sesgos se llevan estudiando desde los años 20, más o menos. Se han identificado hasta 50 sesgos, pero para lo que nos aplica hoy, que es el relacionarnos con personas distintas en el entorno laboral, vamos a hablar de 7 sesgos. Ya hemos hablado del primero, que es el sesgo de vivencia, de cómo yo supongo que una chica alemana va a ser más puntual que una chica africana o un chico latino, ¿sí? Y ahora vamos a ver otro tipo de sesgos. Uno de los primeros proyectos que monté, yo era la fundadora y yo por aquella época fumaba como un carretero, paquete y medio de Marlboro Light al día. Lo cual implica que eso, sumado al estrés del emprendimiento, pues había muchos pity breaks. O sea, yo de pronto tenía que tomar una decisión y salíamos a las escaleras del edificio y me ponía a fumar. Y entonces, de las 36 personas que estaban en mi equipo, había personas que fumaban y personas que no. Y a lo largo del tiempo, de manera inconsciente, empecé a tomar decisiones discriminatorias como líder hacia las personas que no salían a fumarse el piti conmigo. ¿Por qué? Porque por el sesgo de afinidad, esas personas que pasaban tiempo conmigo fumando, pues las conoces mejor, les vas cogiendo cariño y de manera subconsciente cuando tienes que promocionar a alguien o darle una nueva responsabilidad a alguien, se lo das a la que se fuma el piti contigo. Y nos pasa con el tabaco, nos pasa con las creencias, nos pasa con alguien que igual es de nuestro mismo pueblo o que también juega al golf como nosotros o que le gusta el mismo tipo de música. Este es el sesgo de afinidad. Otra historia. En mi cabeza yo he supuesto que yo hay temas de los que he estudiado mucho y entonces sé, no mucho porque nunca se sabe mucho de nada, es casi imposible saber mucho de algo, pero sé lo suficiente y yo asumo que comunicárselo a los demás me sale fácil porque eso proviene de mi conocimiento.
Yo, además de dar conferencias, de hacer cursos y tal, hago cursos audiovisuales. Entonces encontré a una experta extraordinaria que sabía muchísimo de su tema. Y dije, ¡buah! A esta tía la pongo delante de la cámara y voy a grabar unos vídeos espectaculares. Siento a esa mujer en la silla y le digo, bueno, cuéntanos. Y la mujer cortocircuita. ¿Por qué? Porque ella era muy experta de su tema, pero no era experta en comunicación verbal. Y ese es el sesgo positivo. Extrapolamos nuestro autoconcepto a los demás. Vale, ¿qué opinamos de una persona que llega 10 minutos antes a una entrevista? Súper organizada. ¿Y qué opinamos de alguien que llega 10 minutos tarde a una entrevista de trabajo? No le interesa tanto. Igual se ha muerto su perro esa mañana o ha estado en un accidente de tráfico. Pero automáticamente nuestro sesgo, en los llamados el efecto Horn, que es el negativo, y el efecto halo, hacen que un pequeño detalle de la primera impresión lo extendamos a un juicio completo sobre esa personalidad. Esto también es muy interesante, el efecto halo. Esto lo descubrieron en 1920 en la Universidad de Rice. Hicieron el típico, era un juego de estos de reciprocidad, ¿vale? Les daban un fajo de billetes a cada uno y entonces, sin tú poderte comunicar con la otra persona, tú le dabas un dinero esperando que esa persona te devolviese la misma cantidad de dinero, un poquito más o un poquito menos. Pero añadieron a una variable. Metieron en el juego a gente guapísima. Y los resultados fueron impresionantes. La gente guapísima recibió hasta 3 veces más dinero que la gente normal. Pero hubo una cosa añadida. Y es que si yo, por ejemplo, a una persona guapísima le daba dinero y esa persona no me devolvía el dinero en la cantidad que yo esperaba, la penalizaba mucho más que una persona normal. Es decir, de la gente guapa esperamos más, confiamos más, pero si nos fallan, los castigamos más duramente y los criticamos más. Y este es el sesgo de la belleza. En primero de bachillerato hicimos un viaje y nos fuimos a Florencia, Roma, Pompeya. Y entonces, cuando estábamos en Venecia, hice una cola de 15 minutos y me pedí un gelato italiano de pistacho. Y cuando fui a darle el primer lametón, se me cayó al suelo. ¿De qué me acuerdo yo de mi viaje maravilloso a Italia? Del helado. ¿Cuántas veces nos pasa esto con la gente? Alguien comete un error pequeñito y dejamos que eso influya a todo el recuerdo que tenemos sobre esa persona. Y este se llama el sesgo de seguridad. ¿Y por qué se llama sesgo de seguridad? Porque también es una cuestión de supervivencia. Necesitamos estar muy atentos a cuando otras personas hacen cosas malas o peligrosas para evitarlas cuando vivimos en entornos peligrosos. Aquí, en este entorno seguro y maravilloso, porque alguien me entregue tarde una cosa o se equivoque con algo o me diga algo que no me guste, no hace falta que la tache y la quite de mi vida y de mi equipo por un solo error, ¿sí? Este sesgo lo estoy teniendo yo ahora mismo. Estoy pensando, yo soy antropóloga, doy conferencias de esto, he leído un montón, algún sesgo tengo, pero esta gente tiene más que yo seguro. Es el sesgo del punto ciego. Todos pensamos que tenemos menos sesgos que los demás, porque hemos tenido más experiencia, porque somos más tolerantes, porque tenemos más valores, ¿por qué? ¿Por qué es importante todo esto? Porque la diversidad es un hecho que somos diferentes. La inclusión es una elección y, como hablábamos antes, esa inclusión pasa por hacer conscientes nuestros sesgos y evitar que se conviertan en prejuicios. Todo esto está muy bien, ya sabemos que tenemos sesgos, ¿para qué incluir? La primera respuesta es que tenemos que incluir
para ser buenas personas. Porque si no tratamos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos, por muy buenas acciones que hagamos, muy inteligentes que seamos y mucho dinero donemos a UNICEF, no estamos siendo buenas personas. La segunda respuesta en el entorno empresarial es porque cuando incluimos de verdad a las personas reconociendo su diversidad, ganamos todos. Ganamos porque las personas mejoran su bienestar físico, mental y emocional. Ganamos porque mejora el ambiente de trabajo y ganamos porque mejoran los resultados de la organización. Si yo tengo zanahorias nada más y tengo que hacer una ensalada, pues me haré una ensalada de zanahorias. Pero si yo tengo zanahorias, tomates, cebollas, lechugas, pimientos y pepino, mi ensalada va a aportar mucho más valor que una ensalada hecha solo con zanahorias. Y esto no va de discriminación positiva. En la primera sesión que hicimos, una persona hizo una pregunta súper interesante y me dijo, claro, ¿y entonces qué pasa? Que si hay una persona que tiene una diferencia, ese trabaja menos, ¿no? Y como es diferente, pues trabaja menos y todos los demás cargamos con su trabajo porque como es diferente, ¿no? No, eso no sería justo para esa persona ni sería justo para el resto del equipo. Nos estaríamos cargando la meritocracia. La foto clásica de diversidad. Tenemos una medio asiática, una chica negra, una señora más mayor, ¿no? Es como la foto típica de diversidad. Pero como vamos a ver, la diversidad no es solo que seamos de colores diferentes y de edades diferentes. La diversidad va mucho, 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 mucho más allá. Porque aquí lo que yo estoy haciendo es, independientemente del color de tu piel, independientemente de tu género y independientemente de tu edad, me da igual el color que seas, tú tienes que ser igual que los demás. ¿Sí? Que hay un concepto ahí un poco antiguo de igualdad no, la igualdad va de ser todos iguales. Igualdad es lo contrario a diversidad, o sea, son palabras antónimas. Igualdad va de tener igualdad de derechos y de oportunidades. No que tú y yo seamos intercambiables. Y que aunque tú y yo tengamos cerebros diferentes, pasados diferentes, historias diferentes, realidades diferentes, tengamos que ser iguales en el trabajo. Porque entonces lo que hacemos es cargarnos su potencial y mi potencial. Cuando yo trato a personas distintas de manera igual, lo que estoy haciendo es perderme todos sus potenciales. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos a una persona en azul que está rindiendo, pero que tiene un potencial espectacular que como la estamos tratando igual que el resto de la gente, no lo va a desarrollar. Aquí tenemos a uno que como no está desarrollando su potencial, se está empezando a quemar y se está empezando a aburrir porque no está creciendo profesionalmente ni personalmente. Aquí tenemos a uno que lo está dando todo porque su diversidad en el equipo en el que está, en las funciones que está haciendo, están perfectamente alineados. Este está currando tanto y nadie le está frenando que se está terminando por diluir y antes o después va a petar. Y este, que tenía el potencial de llegar a los objetivos, se ha sentido tan discriminado que se está empezando a toxificar. Y antes o después va a empezar a crear mal ambiente en el equipo y o se va o se queda y contamina a las personas que le rodean. Entonces, esto es mucho más profundo y mucho más interesante que decir, somos todos distintos, pero podemos ser iguales. ¿Cuál es el primer paso? Antes de nada más, la seguridad psicológica. ¿Os suena el término? La seguridad psicológica es un entorno en el que se pueda aprender equivocándose sin consecuencias por cometer errores. Ojo, una cosa es intentar una cosa nueva una vez y cometer un error y aprender del error, y otra cosa es cometer un error, no darse cuenta y cometer el mismo error 80 veces seguidas. Eso ya no es, ¿vale? Es intentar cosas nuevas
cometer errores por el camino y no recibir represalias por ello. Un entorno que tenga seguridad psicológica permite cuestionar lo establecido, sin saltarnos jerarquías, sin romper las normas necesarias para que una organización funcione, pero sí teniendo el decir, oye, este proceso, ¿habéis pensado que quizás en vez de hacerlo en este orden lo podríamos hacer en este orden? ¿Sí? O sea, proponer cosas nuevas dentro de los cauces que haya establecidos, no montar revoluciones ni cosas de esas, pero poder cuestionar las cosas que están establecidas sin sufrir consecuencias. Y un entorno con seguridad psicológica es un entorno en el que yo pueda expresar mi individualidad sin tener miedo al rechazo de los demás. Que no tenga que ocultar mi acento, que no tenga que ocultar mi procedencia, mi país, de dónde vengo, que no tenga que ocultar que igual estudié en una universidad pública y todos mis compañeros han estudiado en universidades privadas, ¿sí? Ese tipo de cosas. Vale. ¿Qué pasa cuando estoy en un entorno que asegura la seguridad psicológica? Que estas personas que estaban quemadas porque no se sentían vistas, tenemos la sensación, tenemos la necesidad innata de pertenecer, de sentirnos aceptados por el grupo. Cuando eso no ocurre, nos quemamos. Cuando eso ocurre, mejoramos. Nuestro bienestar físico, mental y emocional mejora. Pero estos potenciales siguen sin desarrollar. Por mucho cariño, por mucho amor, por mucha inclusión que yo le dé a una persona diferente, voy a mejorar su bienestar, pero no voy a terminar de desarrollar este potencial, que es lo que como organización yo quiero. O sea, ¿qué queremos? Llegar hasta aquí. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Desarrollando los potenciales, necesita tomarse unas vacaciones, pero desarrollando los potenciales innatos de las personas que tengo en mi equipo. ¿Cuál es el segundo paso? Cambiar dentro de las posibilidades y las necesidades de la organización del trabajo. El qué, cuándo, cuánto, dónde, cómo y con quién. Pero para entrar aquí, primero vamos a profundizar en incluir a quién. Porque como hemos visto, generalmente tenemos una visión de diversidad limitada, necesaria, porque por algún punto había que empezar. En esta sesión vamos a dar un paso más allá de la diversidad visible y vamos a meternos en la diversidad invisible, que es súper divertida. En 2016, más o menos, van mejorando las máquinas estas que hacen para meter órganos dentro y ver qué pasa, y empezaron a ver que entre un 20 y un 30% de los cerebros son morfológica y bioquímicamente distintos. Son cerebros que procesan las emociones, la información y el entorno, ¿vale? Las sensaciones de manera diferente. Ni mejor ni peor, como veremos ahora, pero completamente diferente. Vamos a empezar por la alta capacidad. Esto es lo que, ¿no? Si preguntamos, una persona inteligente, pues todos estos, ¿no? Pero estos tres también tienen alta capacidad. Lo que pasa es que la inteligencia es múltiple, hay hasta 11 inteligencias. Y la lógico-matemática, que es la que se premia en el colegio, es una de ellas. Por eso el 70% de las personas con alta capacidad tenían fracaso escolar. Un cerebro con alta capacidad es un cerebro que procesa más y más rápido emociones, información y sensaciones, que es lo que se llama la sobreexcitabilidad. Y solamente funciona cuando se presiona el botón de la motivación. Perdonadme la palabra, es una... A mí cuando me diagnosticaron alta capacidad cuando era pequeña, nos habían hecho todos estos estudios y tal, entonces el psicólogo me dijo, enhorabuena, eres súper lista, te va a ir fenomenal en la vida.
ya está. ¿Qué pasa? Que estos cerebros son tan útiles para unas cosas como inútiles para otras. Estos cerebros, por ejemplo, se ha demostrado ya que la copia, la repetición y la memorización les producen pérdida neuronal. ¿A quién sí le gusta memorizar y se le da fenomenal? A las personas con trastorno de espectro autista. El espectro es súper amplio y las características son súper interesantes. Porque volviendo a las alegorías de los ordenadores, una persona con trastorno de espectro autista es como si tuvieran una memoria brutal y una RAM enana. ¿Qué más les caracteriza? La repetición, los patrones. Por ejemplo, en un entorno de trabajo abierto, a una persona autista irla cambiando de sitio y que se siente en sitios diferentes, le produce un daño emocional que la bloquea. Vale, vamos con el trastorno del déficit de atención, que aquí también tenemos nuestros sesgos. Estos cerebros tienen la capacidad del hiperfoco, un hiperfoco súper potente, con una motivación extrema, una capacidad de optimismo maravillosa en sprints. No le puedes pedir que haga una maratón. Entonces, incluir como, ya lo hemos visto, primera base, seguridad psicológica, pero lo más importante es la organización del trabajo. ¿Qué tareas asignamos? Tipología, variedad y dificultad de las tareas. A una persona con alta capacidad le asignaríamos tareas lo más distintas posibles y que sean difíciles, que le cuesten esfuerzo para mantener esa motivación activa. A una persona con espectro autista le mandaríamos siempre las mismas tareas y no le sacaríamos de su rutina. ¿Cuándo? A una persona, por ejemplo, que tenga que cuidar a su madre o que tenga unos hijos que cuidar, le podemos dar una flexibilidad horaria, si su puesto lo permite, pero dentro de lo que se pueda, podemos ajustar los plazos de entrega. Por ejemplo, las personas con TDAH necesitan plazos de entrega muy estrictos. ¿Cuánto? Cantidad de tareas a completar en un plazo determinado. Puedes ver a quién le puedes presionar más y a quién le puedes presionar menos. Puedes también, en función de las circunstancias de esa persona, si en un equipo sabemos que alguien está pasando por un problema o está pasando por un momento puntual, a esa persona le puedo mandar menos carga de trabajo y el equipo asumimos lo que le sobra, ¿sí? ¿Dónde? ¿Dónde realizar los trabajos? Aquí lo del teletrabajo lo tenéis bastante bien. Pero esto también ayuda, por ejemplo, muchísimo a temas como la segunda línea, se ríen un poco, a temas como la conciliación, por ejemplo, o poder permitir a las personas viajar o hacer otro tipo de cosas. ¿Cómo? A una persona con alta capacidad, cuanta más flexibilidad le des en el proceso de realización de la tarea, más motivada va a estar para completarla. A una persona con trastorno de espectro autista, cuanto más le marques la tarea, mejor va a funcionar al hacerla. ¿Con quién? Hay personas que trabajan muchísimo mejor en equipo y hay personas que trabajan muchísimo mejor en solitario. Hay personas que trabajan mejor con supervisión y hay personas que trabajan mejor a su bola y luego recibiendo feedback. ¿Qué significa esto? Quitémonos la idea de somos todos iguales, nos tenemos que tratar todos de la misma manera. Identifiquemos las diversidades individuales y en la medida de lo que la organización del trabajo permita, hagamos los ajustes posibles para incluir las diversidades individuales. Y esto no hace falta que seamos jefes de equipo, ni directores de departamento, ni nada de eso, porque lo podemos hacer empezando por nuestro autoliderazgo. Si algunas de las cosas que os he dicho resuenan, dices, ostras, pues yo lo de trabajar en maratón me cuesta más, yo soy más de sprints, ¿no? Pues en vez de fustigarte porque no trabajas igual que el resto de la gente, dices, vale, pues yo soy de sprints, entonces me hago la técnica Pomodoro, estoy 25 minutos ultra concentrada, 5 minutos me doy un paseo por la oficina y a los 25 minutos me vuelvo a concentrar. Liderazgo formal.
Si yo tengo personas a mi cargo, hago el esfuerzo consciente de identificar sus potencialidades. No sois psicólogos y no necesitáis serlos, pero sí que sois seres humanos empáticos que lleváis trabajando con ellos probablemente muchos años y que sabéis en qué condiciones trabajan mejor y en qué condiciones trabajan peor. Y por último, el liderazgo informal. Igual algunas de las personas que estáis aquí no lideráis ningún equipo, no tenéis a nadie de momento en vuestros equipos, pero sí que tenéis personas alrededor y sí que tenéis personas por encima vuestra en la organización y sí que podéis liderar con el ejemplo. Y si tú tienes una compañera que ves que está agobiada por algo o que necesita ayuda con algo, sí que puedes, con este nuevo conocimiento, hablar con ella: tía, ¿qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Sí? Y ser ese centro de quitarme los sesgos, accionar la empatía y tratar a las personas desde su diversidad. Y esta es la señal que estabais esperando para empezar a ser más empáticos, que es al final de lo que va todo esto, de entender que somos personas diferentes trabajando hacia un mismo objetivo y que cuanto más reconozcamos nuestras diferencias, más meritocráticos vamos a ser y más empáticos vamos a ser. Y una cosa que me encanta, hay un montón de estudios sobre la felicidad, ¿no? De dónde viene la felicidad, cuáles son los detonantes de la felicidad. Y uno de los principales detonantes de la felicidad es ayudar a los demás. Mejorar las condiciones de vida de las personas que nos rodean nos da un chute de oxitocina, serotonina y endorfinas que nos hace sentir muchísimo mejor. Lo mejor que puedes hacer si tienes un mal día es ayudar a alguien con algo. Porque tu cerebro te va a devolver tal chute de endorfinas que tu día va a mejorar. Entonces, utilizad todo esto que acabáis de escuchar para mirar a los demás más allá del exterior, de si es más rubia, es más morena, es más de mi país, no es de mi país, y ir a la persona. ¿Cómo es? ¿Qué necesita? Hacer el esfuerzo por conocerla y hacer el esfuerzo por trabajar de verdad en equipo para que toda la organización llegue mucho más lejos. Muchas gracias.